Tenemos varios temas de coyuntura política, legal, judicial, así que hemos invitado esta noche al excongresista Jorge del Castillo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Encantadísimo. A ver, lo primero es sumamente preocupante, ¿no? Más de 50 escolares, algunos medios reportan incluso algunos más, en la ciudad de Piura, que resultaron intoxicados luego de comer los alimentos en el desayuno del programa social Guasimicuna, ¿no? Ese ex programa Caliwarma. Parece que el gobierno todavía es incapaz de garantizar alimentos seguros, de buena calidad, nutritivos, para los chicos más vulnerables del país. Parece que son conservas de pescado. Sí, ¿no? Conservas de pescado, Así arroz es. fortificado y una bebida, un batido. Ya. Son esas tres cosas. Bueno, lo que pasa es que estos sistemas exigen un control de calidad muy estricto, como el tema del laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando eso falla, por ejemplo, un batido de repente se malogra con el calor en Piura, imaginarnos, ¿no? O la propia conserva de pescado no ha tenido un buen control de calidad. Entonces resulta que le pueden cambiar todos los nombres del mundo que quieran a los programas, pero hay una falla estructural ahí, ¿no? Que es a veces usar alimentos masivos que son dificilísimos de controlar, que a veces pueden estar hasta vencidos y los renuevan con una etiqueta por el estilo. Y si no hay control, porque Exacto. la burocracia no es lo más eficiente en esas cosas, ahí están los resultados. Claro, y coincido en que le han cambiado el nombre, pero los procesos siguen siendo los mismos, Claro. ahí están los resultados, porque además lo de Piura, claro, un tema, por ejemplo, podría ser la temperatura, pero a ver, Pero este no habría es que tomarlo en cuenta también, porque... Pero este no es un caso Claro, aislado, sí, no es porque aislado para esta nada. semana se ha reportado un caso similar en Bagua. 25 alumnos intoxicados luego de comer pan y leche de este mismo programa. Hace 2 días lo mismo en un colegio en Los Olivos. Niños intoxicados luego de tomar una bebida láctea y pan entregados por Guasimicuna. Y el 28 de marzo lo mismo en Ancash. 15 escolares intoxicados luego también de desayunar y comer productos de este programa. Entonces, es lo mismo. Estamos viendo, lo que pasa es que, claro, este caso ha llamado mucho más la atención porque son mucho más chicos en un periodo de tiempo que además han saturado los hospitales, o sea, se desató el caos en Piura, pero en los últimos días, chicos de diferentes regiones del país, con diferentes condiciones climáticas y todo, también han resultado intoxicados por comer esos productos. Ya, y hago el paralelo con el tema del suero, ¿no? Distribuido desde un solo lote, pero distribuido en diversas partes bastante opuestas inclusive, ¿no? En el país. Entonces parece que no era un solo lote, de ahí viene la suspensión de todo, ¿no? Igual, falla en la producción, falla en la supervisión, falla en el control, falla en todo lo que tenía que ver. Falla el Estado, ¿no? Claro, no funciona, pues. Y cuando no hay, digamos, autoridad, cuando no hay eficiencia, cuando no hay competencia, pues todo se relaja. Claro, porque todo se relaja. la directora del programa, la señora Nadia Villavicencio, cuando se le pregunta qué fue lo que pasó, no dio efectivamente los motivos, pero ella dijo que los padres recibieron los productos, ellos los prepararon y se los entregaron a los niños, dejando entrever que tal vez no era el producto, sino la elaboración, la preparación del mismo. Y es que este programa ahora tiene varias modalidades. Eso sería válido si que hubiera sido un solo sitio. Por ejemplo, Claro, ¿no? pero Claro. si ya son en diversos sitios, ya no, pues. Hay que dudar, por supuesto, Claro. de la calidad de lo que se está encontrando. Porque, a ver, ahora este programa tiene varias modalidades. O te entrega las raciones ya listas, o te entrega los productos para que los padres se organicen y lo preparen. Y evalúan además una tercera, que es entregar presupuesto o dinero a los padres para que ellos vean qué compran, cómo lo distribuyen. Lo que desvirtúa un poco el fondo de este programa que se suponía entregaba alimentos de calidad a los chicos más vulnerables, que en su momento, además, cuando esto solía funcionar bien, logró reducir tasas de desnutrición, de anemia, que en algunas regiones son altísimas. Bueno, y ha subido todo eso, ¿no? Ha subido la desnutrición infantil, ha subido Pero sí, esto la es lo que se anemia, entrega, ¿no? Y esto, permítame que vaya un poquito más allá del tema, ¿no? Aquí el Estado, el gobierno, como hicimos en nuestro tiempo, hay que meterle millones de millones para el agua potable, ¿no? El agua potable, por ejemplo, un producto de estos, uno de estos problemas puede ser consecuencia de un agua no potable, ¿no? También. Perfectamente. Entonces, el agua potable es la fuente de salud para los niños, porque puede tener anemia, puede tener nutrición, lo puede llenar de vitaminas, pero mientras tenga el vector negativo del agua no potable, va a tener
bacterias y bichos y mil cosas. No se va a poder alimentar bien. De aquí viene el niño mal alimentado, va al colegio y encima le cae una de estas cosas. Pues el chico, mira, gracias a Dios no había muertos. Y va al hospital y no hay suero, y o no hay hay un suero, el suero suero... equivocado. Exacto. Entonces fíjate cómo es... Una desgracia total. Porque en el desorden que hay en el país, en la ingobernabilidad, entonces ya todo el mundo hace, o no le pone el empeño, la competencia o la buena voluntad de hacer las cosas. Pero explíqueme, ¿cómo es posible? Si esa noticia, digamos, el país tomó conocimiento antes del mediodía, como siendo más de las 10 de la noche, la titular, la ministra del MIDIS, no haya dicho ni una sola palabra al respecto. Eso es la falta de compromiso. Eso es la falta de empatía con la sociedad. Pues tendría que haber salido corriendo. El propio ministro de Educación, si esto pasa en los colegios, tendría que haber dicho algo rápidamente y tomar las medidas y mandar una alerta al país porque estos mismos alimentos están en otras partes. ¿Lo han cortado? ¿Lo han suspendido? Me pregunto yo. ¿No? De repente no, de repente mañana pasado siguen apareciendo más problemas por la misma causa. De acuerdo, porque no hay comunicación, ¿no? Solo habló un ratito la jefa de ese programa y dijo, sí, vamos a inmovilizar los lotes de comida, pero a ver, si eso ha pasado ya en la semana, en otros casos, y se ha seguido aparentemente repartiendo ese producto, entonces muchas dudas quedan respecto a lo que se está haciendo y cómo se está manejando, ¿no? No sale la alerta que debe salir, ¿no es cierto? Por lo menos eso parece, ¿no? Tal producto de tal marca tiene este problema, no se consume. Pero, como usted dice, si no salen los ministros que son los que se supone que tienen que liderar el tema, estamos pues en un déficit tremendo, ¿no? Pero es que ¿cómo es posible? A ver, son los chicos que viven en situaciones vulnerables, que no tienen todos los recursos, que van al colegio para recibir alimentación y recibir una buena educación. Es lo que tiene que darle el Estado mínimamente. Y ni uno ni lo otro. Y los padres que están seguramente en situación precaria económicamente lo tienen que gastar, ¿no? En medicinas, cosas, porque se lo van a dar, se lo van a regalar, lo atenderán el primer día y ahí punto. Y mañana, ¿con qué confianza van a decirle a su hijo, oye, sí, desayuna ahí? Claro. ¿No? O sea, qué desgracia, además. Es muy lamentable. Y la respuesta política, insisto, nula. El presidente en su cuarto de guerra, Adrián Sen hablando de cuestión de confianza, que también lo vamos a comentar en un instante, pero la responsable política de esto, ni una sola palabra. ¿Y la presidenta ha dicho algo? No. Tampoco. Nadie ha dicho nada. Qué pena. Es que creen que están susceptibles de las cosas, ¿no es cierto? Ya el ministro anterior le pasó con Caliwarma. Vamos a cambiarle de nombre para que todo sea nuevo, la verdad que es lo mismo. ¿Pero los están tomando la cara de tontos o qué? Así es. Porque solo han cambiado el nombre, o sea, todo sigue tal cual y la comida sigue siendo pésima. Así es. ¿Qué piensa de la respuesta política del Congreso? Hoy ha habido un festival de interpelaciones, una de ellas es la titular del MIDIS, ¿no? Leslie Urteaga, por este tema, está también interpelado o han presentado una moción para interpelar al ministro de Salud por el tema del suero, al ministro de Transportes y Comunicaciones por las demoras en el aeropuerto y también han presentado una contra Quero, ¿no? Por desastre que viene haciendo en la gestión. Bueno, la interpelación como todo derecho parlamentario, inclusive de minorías parlamentarias, puede ser válida, pero cuando aparecen pues 5 juntas, ¿no? Entonces se crea una percepción como la que usted tiene, ¿no es cierto? Hay un festival del tema y no... Bueno, 4 en un día es llamativo en este Congreso, claro. ¿no? Más seguramente vendrán mociones de censura y este tipo de cosas. Entonces, el Congreso tampoco está en el mejor pie, digamos, para estar pidiendo cuentas, aunque su capacidad fiscalizadora radique en eso. Pero cuidado pues con llegar al exceso, ¿no es cierto? Y se lo digo con toda franqueza. Por ejemplo, en el tema del suero. Es claro que hay una responsabilidad del productor. Y dentro de la empresa tiene que haber personas que han errado severamente en este tema. De eso no se está hablando. En el Congreso le piden cuentas al ministro. ¿El ministro tiene la culpa que en una empresa privada hayan hecho eso? Directamente no, pero lo presenta como si fuera. Pero es responsable político porque hay muertes y porque ese producto llegó finalmente al consumidor final. Eso, fíjese, Tatiana,
vamos a llamar así, en lo que llaman los políticos tradicionales, ¿ya? Yo soy un político tradicional, ¿ok? Cuando a un político, a un ministro le pasa eso, entonces escribes tu carta, la firmas y dices, asumo mi responsabilidad y aquí está. Exacto. ¿Eso hace cuánto que no vemos algo así, no? Creo que el último que renunció por esas cosas fui yo, hace como 15 años. ¿Ya? Pero para que vea usted cómo no hay, esa bonomía ya desapareció. O sea, lo tiene que sacar con forceps a los ministros. Prácticamente, ¿no? Y, Se y ha ido algunos Santibáñez. funcionarios, ¿no? Pero, por eso, ¿está bien entonces que el Congreso esté ejerciendo la función fiscalizadora que le Sí, corresponde? lo tiene que hacer, pero hay que manejarse con prudencia para no crear tampoco una sensación. ¿Pero por qué exceso? ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué sería eso un exceso? O en todo caso, ¿en qué ministro, no? ¿Le parece? No conozco exactamente los casos en los que, pero obviamente es bien fácil para... habría que ver, dime con quién andas y de quién eres, quién presenta las mociones, ¿no? Depende de quién presente las mociones, uno se puede dar cuenta si esto tiene una buena intención o simplemente figuritismo o sabe de qué. A eso me refiero, eso es bien fácil que se deslicen por ese lado. Bueno, eso también lo veremos el día, si es que eso finalmente se llega a concretar, de la interpelación, porque otras veces invitan a ministros y en el Pleno no hay nadie. Ahora la interpelación es preguntar, tampoco Sí. no es nada del otro mundo, ¿verdad? 15, 20 preguntas, responde y eso llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Uno ve en la televisión la interpelación y el Congreso pelado. Claro, eso es lo que le digo. Mientras se interpela, el Congreso está pelado de gente, no hay nadie. Por ahí están los que la presentaron y dejamos de contar, Y ¿no? eso, ¿no? Entonces, eso, ahí también, eso va a favor o en contra del Congreso, en contra del Congreso. Claro. Al final salen perdiendo los dos. Pero como tienen todavía la prerrogativa, ¿no?, de trabajar a distancia, se agarran de eso. No ese y no van. ratazo que eso debió terminarse, ¿no? Ya. Francamente. Deben ser los únicos funcionarios, ¿no?, que tienen esa prerrogativa, ese beneficio de seguir trabajando desde casa. Todas las instituciones públicas van a trabajar de manera presencial. Para además presencialmente tomar conciencia de las cosas y decidir sobre el sitio. Porque hoy estamos resolviendo leyes, estamos resolviendo a veces el futuro de una persona, el prestigio de una persona, si es Claro. una acusación constitucional, o Exacto. leyes, o normas, o una derogatoria de algo, ¿no? Ahora, a Adriancén parece que también le parece todo esto excesivo, porque ayer dijo, caramba, miren cuántos ministros están interpelando, se habla también de censura contra algunos, no descarta presentar o hacer cuestión de confianza. ¿Qué piensa de esa figura? Bueno, es posible, es prerrogativa de él Sí. plantearlo así. Yo tengo la impresión que se le ha recogido como una especie de desafío, ¿no? Ustedes me hacen esto y yo les hago lo otro, ¿no? Después lo escuché y creo que ya no estaba tan desafiante. Pero, vamos a ver, una cuestión de confianza pone en riesgo todo el gabinete. Regreso a lo tradicional. ¿No le parece que la presidenta hace tiempo ha debido hacer una renovación de gabinete? Por supuesto. De uno de ancha base, que genere más confianza. Y con gente capaz también. Claro, Sí. mucho cuidado con esas cosas, porque el otro día yo comentaba, por ejemplo, si se diera la vacancia presidencial, asume el presidente del Congreso, quien sea, el actual o después de julio otro, y formarían posiblemente un gabinete parlamentario. ¿Tendría la confianza del público, del pueblo? Bien difícil, ¿no? Bueno, con una aprobación del 2% dudo mucho, ¿no? Pero, si la presidenta o quien la asume, en lugar de hacer un gabinete parlamentario, en el cual ya veo pues a Acuña pidiendo tantos ministerios, a Luna pidiendo otros ministerios, y a los Rojos pidiendo más ministerios, en lugar de eso se hace un gabinete con personalidad, que va a ser bien difícil que acepten a estas alturas, pero ni siquiera lo han intentado, no han podido hacer al principio. Pero a ver, de un lado se presentan 4 mociones de interpelación en un día. Del otro lado tenemos la respuesta de Adriancén diciendo, no descarto hacer cuestión de confianza, un poco para hacer efectivo el equilibrio de poderes, según ha dicho. ¿No le parece que es probablemente el mayor momento de confrontación, o tal vez la confrontación más fuerte que estamos viendo entre gobierno y legislativo, que el clima político tal vez está cambiando un poco? A ver, le doy un par de ideas, ¿eh? Hoy día Estados Unidos acaba de poner aranceles a los productos agrarios peruanos.
En el Congreso, en la agenda, hay una ley que tiene de promoción del agro, de la agroexportación. Entonces, sería muy bueno que eso lo revisen y la saquen para poder compensar cualquier problema que tengamos en ese campo. Me parece que es un tema de primera prioridad para, por lo menos para pensarla bien, ¿no? Yo lo haría, ¿no? Ya. Creo que es mucho más, eso le da trabajo a decenas de miles de peruanos No, sí, que pueden verse seguramente. perjudicados por el tema arancelario americano. Ya. Pueden verse perjudicados. Entonces, hay un tema. Otro tema, por ejemplo, acaban de aprobar una ley en la que le dan a los bancos cancha libre para sus tasas de interés. No estoy de acuerdo. O sea, con el argumento, para que no te vaya al gota a gota, entonces los bancos cobran lo que te dé la gana. No hay topes. Acaban de aprobarlo hace un par de días. Ya, pero, Fíjense qué grave. pero, Para la gente, la población, el pequeño empresario. pero así como esas leyes Sí. que usted hace mención, y que muchas han sido, digamos, un descaro en algunos términos, el gobierno ha firmado y la ha promulgado, y así muchas cosas que luego han tenido en algunos casos que Claro. retroceder. Pero en este momento en el que vemos mociones de interpelación, se habla de censuras, y Adrián Sen responde de esa manera, el panorama político del que hablábamos en otro momento, sí, uno va de la mano con el otro, ¿hoy es diferente? No, mire, creo que no. O sea, que siguen juntos caminándose en Bueno, el pues se 2026. pueden bajar, como lo han hecho en el camino, se han bajado un ministro, se han bajado otro y la aventura sigue. Ya. ¿No es cierto? O sea, Y se pueden bajar unos más y claro, y no pasa nada. el pacto continúa. Claro, es obvio. Entonces, lo que yo digo, señores congresistas, hay toda una agenda del más alto nivel, de la mayor interés nacional, ¿no? Para el pueblo, para las relaciones internacionales o económicas del país. Dedíquense a eso. Porque yo sé que es mucho más atractivo tirarle una piedra a un ministro. Ok. Pero, ¿y los temas de fondo cuándo pasan? Por ejemplo, este tema... Bueno, pero tampoco se puede dejar pasar, ¿no? O sea, No, si yo no hablemos digo que se deje pasar. muertos por un suero, No, eso no tiene, de no mala tiene calidad, perdón de Dios, pues. niños que están intoxicados, o sea, hay cosas que no se pueden dejar pasar, ¿no? Eso no tiene perdón de Dios. Haber nombrado a una funcionaria y sacarla en vivo e indirecto, Por Dios. me parece una cosa fuera de lugar completamente, ¿no? Un maltrato a esa señora. La verdad no tiene... Para salvarse, ¿no? ¿Ah? Vázquez. Pero cuando se puede hacer de manera elegante las cosas, ¿por qué tienes que hacerla a la mala? ¿No es cierto? Además, por último, a esto le ha pasado cada rato a este gobierno y al anterior. Nombraban ministros sin saber que tenían juicio de alimentos, que estaban requisitoriados, o sea, un prontuario, y se enteraban al día siguiente cuando la prensa lo descubría. Claro. Como si fuera tan Entonces, si difícil. no fuera ¿no? la prensa libre, entonces estaríamos hasta acá. Y no es tan complicado hacer Por una eso investigación, estuvimos ¿no? nosotros, y menos mal que el gobierno retiró esta idea de la franja informativa, pues, de seguridad. La ¿no? ha suspendido, Sí, usando la ha sus suspendido, términos, ¿no? ok. Pero es una tontería, pues es una ofensa a la libertad de expresión, es inconstitucional, por donde se le mire. No, y esa suspensión ya es definitiva, pero deberían ser más claros, pues. Nos equivocamos, ok, ya no va. ¿No le parece que quedaría mucho mejor? Bueno, hay muchas cosas que me parece Claro. que están haciendo de manera equivocada. Esa es una de ellas. Pero a ver, en el Congreso no veían tan mal esa propuesta de la franja. Parte del pacto. Pero si hay bancadas ahí que quieren abolir la libertad de expresión, que hay que expropiar los canales de televisión y los diarios, ¿no los hay? ¿Los hay? Está en el programa Perú Libre, ¿no dice eso? Bueno, están sacando adelante también una ley para elevar las penas por difamación y otras cosas, ¿no? También otra cosa fuera de lugar. Entonces, menos mal que no han prosperado. Pero no han prosperado, ¿por qué? Porque la ciudadanía reacciona, porque la prensa reacciona, porque algunos de los que opinamos, y gracias a ustedes podemos llegar con nuestra opinión, ponemos las cosas en su lugar, marcamos los parámetros de lo que no deben excederse, ¿no? De acuerdo. A ver, quería comentar también con usted este momento que vivió la presidenta Dina Boluarte. Bueno, ella insiste con sus cuartos de guerra, de comentar todos los días a propósito de la franja, lo que el gobierno considera que está haciendo bien en materia de seguridad, los logros diarios del gobierno en este tema. Y hoy tuvo un problema con el prompter, porque la presidenta evidentemente se sienta ahí y lee. Y esto fue lo que le pasó.
Mientras tanto, en el Pleno del Congreso se aprobó en segunda votación Estoy tomando tiempo. ¿Cuánto es el silencio? Claro, y todos se miran, todos se quedaron en blanco esperando que la presidenta diga algo, preguntando qué pasó. A ver, por ejemplo, en los noticieros solemos utilizar teleprompter, ¿no? O sea, en ese programa yo no tengo un teleprompter porque me dedico a entrevistar, a conversar con mis invitados, pero en los noticieros, por ejemplo, es usual. Y cuando el teleprompter, como cualquier máquina, cualquier tecnología falla, el conductor que hace sigue hablando, evidentemente, porque conoce el tema, porque sabe de la noticia, porque no se va a quedar en el aire, pues, sin decir absolutamente nada, ¿no? Pero acá la presidenta parecía que realmente no estaba siguiendo el hilo, o no sé si no conocía el tema, porque, insisto, yo lo comparo un poco con el tema periodístico, pero ¿cuál es su impresión? Parecía que había un minuto de silencio, ¿no? La verdad es que sorprendente. ¿Y sabes qué más me dio? Vamos a decir así, no sé cuál será la palabra apropiada, pero los señores generales, almirantes, los otros ministros estaban que no sabían qué hacer. Sí, claro. ¿no? ¿Cómo le ayudamos? Claro, ¿Cómo le soplamos? Claro, no, y nadie se atrevía a decir nada, ni se sonreían siquiera, porque podían poner en riesgo su puesto. Pero yo insisto, ¿no? O sea, si uno conoce el tema, evidentemente las cifras exactas no tiene por qué saberlas en la cabeza. Falta de oficio, como se dice. Pero, ¿no pero uno puede seguir comentando, pero ¿no? En tanto se arregla obviamente, el además pronto, se supone que es un tema que lo tienes en el disco duro, ¿no? Entonces tú lo puedes seguir hablando sin teleprompter o lo que sea. Porque se supone que antes de esto conversaste mínimamente con los jefes policiales de las Fuerzas Armadas, estás un poco enterado de lo que está haciendo tu ministro de Defensa, tu ministro del Interior, tu ministro de Justicia, o sea... Pero aquí, por lo menos, la impresión que da es que no supo reaccionar, porque por último, ok, si no está en blanco y no se ve, que le doy la palabra al señor ministro de Defensa que habla del Interior, ya. Ya, por último, ¿no? Sales, ¿no? Pero nada, pobre, me da pena. Bueno, este ha sido un incidente, al final la presidenta retomó, le pasaron ya el libreto impreso y pudo continuar con Deben haberlo votado que... Pobrecito, ¿no? La falla técnica. Bueno, hablemos de Martín Vizcarra, que seguro tendrá mucho que decirme sobre él. Ha quedado fuera de carrera, ya no va a ser un competidor en las próximas elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones así lo anunció, básicamente ejecutando lo que el Congreso de la República decidió, inhabilitarlo. Tiene 2 inhabilitaciones y una tercera que está ya en camino. ¿Cómo queda Martín Vizcarra? Gran mérito de la prensa. Un conocido periodista moqueguano, Luis Miguel Caya, es el que le hace la denuncia y ahora el que pide, o sea, con éxito, y después ahora el que pide la exclusión de él del padrón, lo que ha sucedido. Entonces, es importante destacar que es la prensa libre, porque si no, esto quizás nunca se hubiera sabido y este hombre estaría engañando a la gente en el TikTok, ¿no? Y seguir robando o como loco sí que tomaba otra vez un puesto público. Si eso es lo que se ha levantado en Moquegua, que es así, ¿cómo será en todo el país que es así? Así es que a mí no me da ninguna pena lo de Vizcarra. Vizcarra es un sujeto responsable de la muerte de 200.000 peruanos, por acción o por omisión, pero él es responsable de eso. Nos quejamos que tenemos 50 partidos, él es responsable porque es una reforma que bajó el requisito de firmas, entonces todo el mundo hizo su partido. Entonces hoy día nos quejamos, ¿cómo es posible? Por Vizcarra, no hay otro responsable que Vizcarra. Ahora, pero pese a todo eso, pese a las inhabilitaciones y todo, Martín Vizcarra ha seguido haciendo campaña. Porque él decía, yo tengo unos recursos que he presentado ante el Tribunal Constitucional. Tatiana, es un cínico, ¿me entiendes? Pero él decía, hasta que no se resuelva eso, yo puedo seguir haciendo campaña. Cuando el TC, y lo hemos tratado aquí en el programa, ustedes recordarán, se pronunció hace años respecto a la inhabilitación de Alberto Fujimori y dijo, no se puede hacer nada, ni campaña política, ni estar en un partido, absolutamente, y la inhabilitación es inhabilitado totalmente. O sea, ya estaba claro, y eso es lo que está ejecutando el Jurado Nacional de Elecciones. Sigue engañando a la gente, haciéndole creer, y especialmente a la juventud en TikTok, en que cualquier cosa, pero son sus enemigos políticos. Frío un huevo, se viste de Pato Donald,
y me caía muy simpático. Pero estaba engañando a la gente. Bueno, hay gente muy joven que de pronto no conoce Que cómo no, se han dado no las saben, no cosas conocen ni tienen por qué y conocer. puede, claro, creer en él, porque además él ha dicho el día de hoy, acusando a sus enemigos políticos, que no lo dejan hacer campaña, que se lo quieren traer abajo porque tiene potencial político y que él va a ser candidato. Eso es lo que él dice. Siguen engañando, porque ahora no tiene partido. ¿Por dónde va a ser candidato? No tiene posibilidades reales hoy, ¿no? No hay forma. A no ser que el TC, digamos, aunque ya tiene, digamos, la situación más complicada, revierta esa situación, pero está en camino otra inhabilitación del Congreso. Lo que está en camino es la cárcel para él. ¿Ya? Igual que para Ollanta Humala, que el otro día le acusó al Lapra, ¿no? El Lapra, tal cosa contra mí. ¿El Lapra contra mí? Sus enemigos políticos. ¿El señor Belaún del Ocio, que lo acusa a él, es aprista? ¿Acaso? ¿O los otros colaboradores eficaces? No, en, pero el ese caso fue el de origen, Vizcarra, en el caso de Vizcarra, Permítame. el ingeniero Hernández, ¿acaso es aprista? Permítame un instante, tengo que hacer una claro. pausa y regreso con usted para seguir Encantado. conversando sobre esos temas y también sobre el señor Pedro Castillo. Está en pleno juicio. Betsy Chávez también ha declarado hoy su chofer, que dice que ella le pidió que la lleve a la embajada luego del famoso mensaje de... Muy bien, estamos de regreso en 2025. Solo para cerrar el tema de Martín Vizcarra, él se pronunció el día de hoy, ha dicho que se ha acostumbrado a estos ataques de grupos políticos y incluso ha acusado al Jurado Nacional de Elecciones de ser un persecutor político, ¿no? Ser un brazo, además, ejecutor de toda esa maquinaria de grupos de poder que están detrás de él para sacarlo de carrera. ¿Y lo dice él? Lo ha dicho, ha dado un Recontra mensaje. cínico. ¿Acaso él no había nombrado, o el anterior presidente del jurado no hacía todo lo que él quería? Y ahora viene a quejarse de un nuevo presidente del jurado, que es un magistrado, entiendo, independiente, que no tiene ningún vínculo partidario, ¿no? Bueno, fíjese, ya, está fuera Vizcarra. Ya está fuera, sí. Que se quede fuera y que espere la cárcel, que es lo que le toca ahora. Sí, bueno, su caso, digamos, está ya también llegando a la recta final, ¿no? Así es. Como el de Ollanta Humala, que también lo mencionaba antes de la pausa. Otro caso que ha regresado a foja cero es el caso Cócteles. Hace un tiempo, digamos, se regresó, iba a empezar el juicio y se dijeron, oye, acá hay muchas irregularidades, muchas observaciones que se hicieron en la etapa de control de acusación. Recuerda usted que el juez le devolvía y le devolvía incontables veces la acusación al fiscal. Esas observaciones aparentemente no fueron subsanadas, inició el juicio y al final fue la justicia constitucional la que dijo, esto no puede seguir de esta manera. Se están vulnerando los derechos de los investigados, Keiko y compañía, así que la sala no tuvo más remedio que anular el juicio. Y hoy la sala de apelaciones ha confirmado esa anulación. Bueno, eso pasa cuando la justicia cae en manos de gente que politiza la justicia, que tiene otros fines y objetivos que hacer justicia, y más con una insensatez. Creo que había algo así como 2.000 testigos, ¿no? Sí, una barbaridad. Podías pasar la vía perdurable preguntando a los testigos. Realmente me parece correcta la decisión de la sala, que está confirmando una anterior, o sea, Sí. ya no es uno solo, ya es un conjunto de magistrados que toman esta decisión fuera de la pasión de la que le puso pues Domingo Pérez y otros personajes raros a Heavy. Pero el Ministerio Público aparentemente iría por un recurso de casación, ¿ah? O sea, va a insistir con eso. Bueno, Está en su también derecho, ¿no? Está en su derecho, pero en su derecho está metiendo el Ministerio Público la pata reiteradas veces. ¿Ah? Denuncia a parlamentarios por su voto, cosa que está prohibido. Los parlamentarios no responden por sus votos, sus opiniones De acuerdo. en el ejercicio de la función. A otros porque cobran una pensión, cuando la misma fiscal de la Nación le pagaba una pensión a un jubilado que era su vocero, que es su vocero es su actualmente. vocero. Entonces, bien, estas son derrapadas que hay. Bueno. Y me permite, por favor, hoy día yo he dado cuenta de que de las 5 causas o 6 causas que tenía la doctora Benavides, para que vea usted como cuando la pasión supera el sentido común, ya tenemos 4 volteadas. La denunciaron porque el alcalde de Lima le dio una condecoración,
obviamente, pues ya al archivo, ¿no es cierto? O sea, 4 se refiere Sí. que ya ha sido archivado. Ya han sido archivados. Le queda una causa. Quedan 2. Quedan ¿no? 2. Quedan 2. Uno se va a ver el 14. Ya. ¿no? Inclusive, esto que tanto le movieron de la tesis, Sí. ¿no? El propio doctor Aldo Vázquez, que fue, pues, digamos, un insistente acusador, el último día, algún acto de contrición tendría que afirmar un documento diciendo que no hay elemento de juicio para De acuerdo. encausarla por ese tema. Bien. Pero, no obstante esto, hay un rum de que la quieren allanar. Y mi sospecha es la siguiente: como el 14 de este mes se ve en la reconsideración a una de las instituciones, quieren crear una circunstancia de allanamiento para echarle culpabilidad. Bueno, vamos a sin estar que hubiera responsabilidad. atentos a ese caso. Quería también comentar, nos quedan unos minutitos, respecto a lo que ha ocurrido hoy en esta nueva audiencia del juicio de Pedro Castillo. Habló el chofer de Betsy Chávez y dijo que ella le ordenó que la trasladara también a la Embajada de México. Escuchemos. Luego del mensaje a la Nación, ¿usted recibió alguna indicación para realizar algún traslado en el vehículo que le fue asignado el día 7 de diciembre de 2022? Claro, claro que sí. Se recibe la indicación de la CAMP, de ahí del jefe de escolta y se procede. Bueno, yo procedo a bajar al vehículo para subirlo a la rampa y salir, ¿no? O estar listo para salir. ¿Salir con quién? ¿Podría usted precisar? En ese entonces con la ex premier. ¿Le brindó alguna indicación? Claro, se nos indica a nosotros, o sea, directamente no, ha sido una indicación abierta que vayamos a la Embajada de México. Aparte de ella, ¿quiénes más estaban en el vehículo? El nombre desconozco, pero sé que estaban 2 señoritas. Bueno, parece que Betsy Chávez también quería seguir los pasos de Castillo y familia, ¿no? Por Según eso. lo que cuenta ese testigo. Por eso sigue detenida, porque evidentemente hay elementos, no solamente en los actos preparatorios del golpe, de la elaboración del documento, y ahora esto que es contundente, ¿no? Y vio a Pedro Castillo, vamos a escuchar también lo que ha dicho. Insiste con su tesis de que todo eso está muy mal bueno. y que es un mamarracho de juicio político. Acá deberían estar los que el 7 de diciembre con metralleta en mano decidieron acabar con mi vida y la de mi familia, doctora. Rechazo este mamarracho de juicio oral. Bien, Gracias. señor, tenga mucho cuidado con sus expresiones, señor. Se estaba instalando recién esta audiencia, le estaban pidiendo que se identifique y él aprovechó ese momento para dar estas declaraciones y le dicen, cuidado con sus expresiones, ¿no? Porque... Eso es para que algunos despistados, por otro lado, sigan con la cantaleta que es un perseguido político. Pero hacia afuera, ¿no? Porque aquí en el país Bueno, sabemos cómo se dieron las cosas. Sí, por supuesto, acá se conoce perfectamente. Y afuera también. Lo que pasa es que por razones ideológicas, yo que sé, Petro y Ortega y algunos despistados inmaduros siguen hablando de este tipo de cosas en favor de él, pero no hay ningún... Todos sabemos que ese fue un gobierno incompetente, corruptísimo y golpista. Bueno, vamos a ver entonces cómo continúa este juicio y otros que tienen a expresidentes también en una situación similar. Gracias, señor Castillo, por habernos Encantado. acompañado Muchas esta gracias. noche. Tenemos que hacer una pausa.